El problema es el concepto de verdad, que en la historia de la filosofía es paralelo a la centralización en el ente, y eso significa un carácter exterior del pensamiento de la filosofía misma. Es necesario ir al ser del ente, así como es necesario captar la verdad de una manera más profunda, y eso significa captarla como autenticidad o como aparición del mismo ser en el ente. Eso, más que por medio de conceptos, se capta experimentándolo, se capta viviéndolo, porque no es otra cosa que la vida misma, podríamos describirlo de esta manera. El concepto antiguo es adecuación, concordancia con las cosas y con la esencia, como toti estin, como la quiditas y como el género. Pero ¿qué cosa podemos tomar de estas indicaciones que se encuentran para el medievo en Tomás de Aquino? Cuestiones de veritate, cuestión 1, artículo 1. Y para los antiguos en Aristóteles. Bueno, aquí es claro que el punto de referencia de Heidegger es Santo Tomás y también Aristóteles para el concepto de verdad. Él lo dice explícitamente y pone las citas. Lo mismo hace al principio de Ser y Tiempo, cita a Santo Tomás. Porque es evidente que, a pesar de que en general el diálogo es con la filosofía moderna, sin embargo Heidegger tiene presente la filosofía escolástica y también la filosofía aristotélica, como en cierta manera el punto de desarrollo más amplio y más elevado de la filosofía occidental, como la filosofía clásica, podríamos decir. Lo que aparece a los ojos es que la que hemos expuesto como definición obvia de la esencia de la verdad es válida como tal desde la antigüedad. Es decir, la definición de la esencia de la verdad es la definición clásica de quatio intellectus et rei. La retrospectiva historiográfica confirma propiamente lo que también para nosotros era obvio. Más aún, tal confirmación da al final a esta obviedad también su legitimidad respecto de lo que de incomprensible creíamos de encontrar en ella. Sucede así que haya un reclamo hoy a la Edad Media y a Aristóteles también para la tesis según la cual la verdad es un carácter de la aserción, del pensamiento y del conocer. Esto es lo que Heidegger quiere cambiar o quiere descubrir de otra manera. La verdad no es algo principalmente del pensamiento y del conocimiento o de la afirmación. Probablemente Heidegger no tiene suficientemente presente que también para los medievales la verdad era principalmente ontológica, o sea, hay tres formas de verdad: ontológica, lógica y moral. Heidegger se refiere solamente a la verdad lógica. La verdad ontológica es la cosa misma en cuanto aparece, también para los medievales, en cuanto aparece para la inteligencia. Incluso en San Agustín antes es así. ¿Qué cosa queríamos con el retorno a la historia? Buscábamos ganar una distancia respecto de lo que hoy es obvio y nos es cercano, demasiado cercano. Pero ahora, con la prueba de su venerable edad, tenemos más todavía el deber respecto de lo obvio.
qué íntima duración y qué validez debe comportar en sí esta concepción de la esencia de la verdad para haberse conservado por más de 2 milenios, pasando a través de todas las transformaciones de los puntos de vista y de los sistemas filosóficos. Aquí Heidegger reconoce que detrás de esta concepción de verdad clásica hay algo profundo porque estuvo presente durante 2000 años, a través de muchos sistemas filosóficos. ¿Qué cosa querrá decir, en cambio, si nosotros mostramos perplejidad y encontramos algo de incomprensible en esta probada obviedad? Y todavía más, ¿a qué cosa ha llevado, por lo tanto, el tentativo de ganar una distancia respecto de lo que hoy es presente mediante el retorno a la historia? Ha llevado a esto, que lo de hoy se confirmó como algo de muy antiguo. Es decir, la visión histórica sirve para entender que lo que hoy está presente viene desde hace mucho tiempo. El problema es cómo volvemos a la historia, cómo volvemos para atrás. ¿Es solamente una exhibición de conceptos? ¿Es una demostración de erudición? ¿O en cambio hemos retornado a lo que sucede en el inicio de nuestra filosofía occidental y que tal vez todavía sucede? Bueno, aquí es donde Heidegger muestra ese talante más profundo que siempre tiene un aspecto místico. Hay que ver si en el fondo de este retorno histórico, de este ir para atrás, que es lo que caracteriza en general su filosofía, encontramos de verdad el acontecimiento originario, que se manifiesta en parte a través de esta concepción de verdad, como se manifiesta en el ente, pero que se manifiesta parcialmente. En esta manifestación pierde su riqueza. Hay que encontrar lo más profundo. Cuando nosotros vamos para atrás haciendo historia de la filosofía, ¿hemos encontrado lo que sucede? No, dice Heidegger. Podemos entonces maravillarnos de haber encontrado lo que es pasado solamente como algo actual y no en sí mismo, tal vez algo totalmente diverso. Podemos maravillarnos de no haber logrado separarnos del hoy y no haber guardado distancia. Y si el recurso a la historia fuese algo diverso de la narración del pasado y de la fuga respecto del presente. Es decir, aquí se ve claro lo que Heidegger quiere. Es decir, ir al pasado significa entrar en una experiencia originaria, entrar en un momento creador. Fundamentalmente es eso. No se trata simplemente de recorrer el resultado de ese momento creador, que es lo que hacemos cuando recorremos la historia, o cuando hacemos historia de la filosofía, sino que se trata de entrar en ese momento creador. Entrar en ese momento creador en cuanto origen. En el auténtico retorno a la historia, tomamos esa distancia del presente que sola nos ofrece el espacio para el camino inverso necesario para saltar más allá de nuestro presente y considerarlo en el único modo en el cual cada presente en cuanto tal merece ser considerado, en modo tal que sea un presente superado.
El verdadero retorno a la historia es el inicio decisivo de un auténtico avenir, de un auténtico porvenir. El presente entonces no existe. Lo que existe en el presente es ya pasado. Por eso no tenemos que buscar el pasado como si fuera presente, porque el mismo presente no existe. Hay que buscar el pasado como pasado. Y eso significa el pasado como inicio de un porvenir. ¿Y es borrar de un plumazo todo? Es borrar de un plumazo todo y comenzar de nuevo. Es decir, es volver al acto creador, pero evidentemente no al acto creador como nosotros lo vemos desarrollado en el ente, en las cosas que son, en la historia como se configuró, sino volver al estado creador en cuanto que crea cosas nuevas y muy distintas de las que hay ahora. Este es el sentido de la filosofía en busca del ser. ¿Y por qué no propone directamente romper con lo que hay ahora? ¿Por qué necesita retornar al pasado? ¿Por qué quiere retornar? ¿Podría romper con el pasado directamente? Romper con el pasado directamente. Claro, en vez de buscar en el pasado una experiencia originaria. Y para él hay que buscarlo porque lo que hay en el presente es algo superficial. Es el desarrollo de la técnica, de un pensamiento técnico, que en el fondo corresponde a este concepto de verdad, que domina manipulando y no se entra en la verdadera vida del espíritu. Esto no es vida del espíritu, podríamos decir. Heidegger es un pensador dentro de todo bastante original, porque a pesar de que estas ideas en el fondo son idealistas, sin embargo la presentación es muy distinta de la del idealismo. Hegel nunca diría una cosa así. Ir al pasado, justamente se trata de ir adelante en Hegel. Por eso decíamos la vez pasada que se trata de una especie de fenomenología del espíritu al revés. Una búsqueda del pasado es. Hegel sería ir al pasado como una confirmación del presente, sería Hegel. Ver Sí. en el pasado el lamento de lo que vemos hoy. En cambio, este hombre es, bueno, si quiere es un salto más arriesgado que el de Descartes. O sea, Descartes rompe con el pasado y empieza a empezar desde cero. Pero este hombre dice, no, vamos antes, no hace falta romper con eso, vamos antes, Claro. al creador. Así es. Sí, en ese sentido, el que se puede comparar con Heidegger es Freud, porque para Freud también se trata de ir al pasado. Por eso dice en ese libro, más allá del principio del placer, la meta de toda vida es la muerte. Porque la muerte es el estado original desde el cual se comenzó. La muerte para Freud quiere decir lo inorgánico. Toda la vida, concebida de manera evolucionística, darwiniana, comienza desde lo inorgánico. Es una evolución de lo inorgánico producida por una especie de fuerza negativa que es una fuerza divisora de lo que hay. La vida no es otra cosa que una división cada vez más compleja de lo que existe, que es lo inorgánico. Entonces, todos los vivientes evolucionan según esta división cada vez más intensa, que tiene su culminación en la razón, que por naturaleza es abstracta y por lo tanto se contrapone a la vida, pero es parte de la vida misma. Y en ese sentido es el momento supremo de la vida. Pero la razón misma termina en una especie de muerte. No solo porque el individuo desaparece físicamente, sino porque cuanto más se racionaliza, tanto menos impulso tiene la vida como vida, es decir, la libido, toda la energía de lo sensible, podríamos decir, ¿no? O el movimiento de lo sensible. La razón es organización estática.
Y el progreso para Freud es la combinación de las dos cosas, en la cual, sin embargo, lo superior es la razón misma, es la causa, en cierta manera, del progreso. Bueno, lo que en la vida humana es la razón está presente en toda la evolución del universo, desde lo inorgánico. Es lo que correspondería en Aristóteles a la forma, pero una forma concebida de manera extrínseca, no de manera intrínseca, como informando la materia, sino como contrapuesta a la materia. Entonces, para encontrar el fundamento último, aparentemente hay que ir hacia adelante, pero en realidad hay que ir para atrás. Y por eso para Freud lo más importante son los sueños de la infancia, etcétera, la sexualidad infantil, todo eso que hay que buscar en el psicoanálisis, no simplemente para comprender una historia, sino para que aparezca el fundamento del hoy, podríamos decir, de una manera más visible. Por supuesto que eso tiene una versión limitada en el individuo y es buscar los acontecimientos sexuales de la infancia según las 3 etapas de la sexualidad, y tiene un fundamento más profundo que es el de la razón misma, es concebir toda la historia humana en evolución. Bueno, algo semejante hace Heidegger, explicar la realidad del hoy es ir para atrás, más aún darse cuenta que el hoy no es más hoy, sino que es superado. En esto, evidentemente, hay un contacto con San Agustín y por supuesto que Heidegger en Ser y Tiempo, que es anterior a este libro, cita a San Agustín. Pues San Agustín en el libro 10 de las Confesiones hace un análisis muy especulativo del tiempo. Cuando quiero pensar el tiempo se me escapa lo que es, etcétera, etcétera. Por supuesto que la solución de Heidegger es distinta de la de San Agustín. Porque para el pensamiento clásico el pasado no existe, el futuro no existe, lo que existe es el presente. En cambio, para Heidegger lo que existe es el pasado. Pero el pasado hecho presente, el pasado cuando está presente. El pasado en cuanto está presente, sí. O si se quiere también al revés, el presente cuando es pasado. De cualquier modo, lo que tiene la fuerza originaria es el pasado. El presente, tal como lo conocemos, es una especie de degeneración del pasado. Ese carácter limitado es el que fuerza a ir hacia atrás. ¿Por qué degeneración? ¿No sería una... Porque el presente se centra en algo limitado, en el ente y en la verdad que corresponde a este ente, concebida como algo lógico solamente. Aquí hay que tener presente todo el fondo moderno de este tipo de pensamiento y su raíz nominalista. Para ellos, para Heidegger, el pensamiento es, en el fondo, una imposición artificial a la realidad. Eso es lo que está siempre presente, como lo está a modo suyo en Freud. Pero en Heidegger esto es más profundo porque sabe más filosofía, es más filósofo él, y conoce toda la evolución, además de la filosofía moderna. De siempre esa impronta nominalista que está presente en la concepción del pensamiento mismo. Por eso el pensamiento es visto como algo superficial. Si todo es elaborar conceptos que en el fondo son esquemas, que no corresponden a la realidad en cuanto a realidad, evidentemente esto es algo superficial. Hay que ir a la realidad misma, que se desarrolla, que evoluciona, que vive. Esto es el sentido. Es escapar del nominalismo, pero por medio del idealismo. Esa es la idea de fondo. La idea de fondo, así formulada, está también en Hegel. Pero la formulación en Hegel es distinta. Pero más que por el idealismo tan crudamente dicho, por la fenomenología sería el escape. ¿En quién? En Heidegger. La fenomenología
Bueno, la fenomenología en Heidegger es un método que le hereda de otros, de Husserl, pero no quiere quedarse evidentemente en el momento fenomenológico descriptivo, él quiere ir al fundamento, él quiere ser metafísico, como dice. Y la metafísica ya no es fenomenología. Te digo, a mí la idea que me queda es que si el empirismo lo evito o lo supero con un idealismo, parecería estar armando sobre un esquema de pensamiento lógico, otro esquema omniabarcador, pero que no puedo llegar a superarlo. Bueno, es que el idealismo tiene dos lados. El idealismo tiene un lado lógico, que es el que formula Hegel en la ciencia de la lógica, y tiene una especie de lado místico, que es una experiencia, y que es el que subraya Heidegger, que prefiere la fenomenología del espíritu, porque es un libro más exuberante, la fenomenología del espíritu, que muestra toda la subjetividad de Hegel como experiencia, y de hecho le pone como subtítulo la ciencia de la experiencia de la conciencia, y a ese subtítulo Heidegger le da una importancia capital en su explicación justamente de la fenomenología, en el curso que hizo para explicar la fenomenología del espíritu. Él prefiere la ciencia de la lógica a la fenomenología, porque en la fenomenología aparece más claramente el carácter experiencial de este tipo de pensamiento. Y en Hegel mismo también hay un carácter místico que aparece detrás de todo el sistema lógico y que es el que le da la verdadera fuerza. De otra manera, ese sistema lógico caería por sí mismo, porque se basa sobre la contradicción que no es lógica. La lógica se puede reinventar solamente a partir de una experiencia. Y él, cuando busca en el pasado, digamos, y quiere reproducir, es decir, podemos pensar o podemos tener la experiencia de aquellos filósofos del pasado, se puede hoy en día para él como reproducir. Sí, justamente eso es la tarea, lo que él denomina Werke, la tarea de la filosofía profunda del presente, que es la que él quiere difundir. Dejemos de lado ahora la definición de la esencia de la verdad que hemos discutido y que resulta estar en uso desde hace mucho tiempo, y preguntémonos ahora, sin preocuparnos por esta definición habitual, cómo se entiende la verdad en el inicio de la filosofía occidental. Es decir, en qué cosa pensaban los griegos cuando hablaban de lo que nosotros, o cuando pensaban lo que nosotros llamamos verdad. ¿Qué palabra tenían para nombrarla? La palabra griega, que significa verdad, no se lo recordará nunca lo suficiente, y hay que volver a hacerlo siempre, todos los días, es aletheia, que quiere decir desvelación. Algo verdadero es un alethés. Alethés quiere decir un desvelado, o un desnudo, podríamos decir. Algo a lo cual se le quitó lo que lo cubría. En esta palabra hay dos cosas. Los griegos entendían lo que nosotros llamamos lo verdadero como lo desvelado, lo que no es más velado, lo que es sin velación, y por lo tanto aquello que ha sido sacado o arrancado de la velación, lo que ha sido
raptado o robado. Lo verdadero, por lo tanto, para el griego es algo que no tiene más en sí algo distinto, es decir, la velación de la cual se ha liberado. Es decir, verdad y libertad van juntas. La verdad es el resultado de una liberación de lo que cubría algo. Por eso la palabra que usan los griegos es distinta de la palabra alemana Wahrheit, y significativamente respecto de la expresión latina veritas. No corresponde a Wahrheit y menos todavía corresponde a veritas. Porque la expresión griega es privativa. La estructura del significado y del cuño lexical de aletheia corresponden, aún no coincidiendo, con los de la palabra alemana Unschuld, disculpa, inocencia. Esto es muy interesante porque hace referencia a ese aspecto místico que para Heidegger quiere decir ir atrás en la historia antes de la culpa. Ir a la inocencia que crea por la culpa. Ese es el sentido último que está presente en el idealismo de la misma manera en Hegel, sobre todo en las lecciones sobre la filosofía de la religión. Entonces es Unschuld, disculpa, en su diferencia respecto de Schuld, culpa. Y el término positivo, el negativo. El término negativo representa el positivo, libre de culpa. Y el término positivo, el negativo. La culpa como una falta. De la misma manera, para el griego también la verdad es un privativo. En esta explicación que Heidegger hace, aparece el idealismo en su método típico, que es el de la antítesis. ¿Y él no es consciente? O el de la contraposición. Sí, Heidegger es muy consciente porque Heidegger conoce muy bien a Hegel, no es y por otra parte se refiere a Hegel, no es un autor que no conozca las conexiones. No hay una contradicción en lo que la búsqueda misma que él hace. Vuelve al pasado, pero le estoy aplicando categorías de las cuales él quiere renunciar. Bueno, es que él no quiere renunciar a Hegel él no quiere renunciar a Hegel en lo que tiene Hegel de profundo, sino que quiere renunciar a Hegel en lo que tiene Hegel de sistema. Eso es lo que no le gusta de Hegel. Pero el método no es propio, nace en la misma sala del sistema que... En Hegel sí, eso es verdad. En Hegel, bueno, Hegel dice, la verdad es el método. Ahora bien, hay que captar en qué sentido se entiende el método. Si el método es el devenir lógico, si es el devenir de la idea que se va autogenerando por contraposición, o por separación, o por antítesis, o por negación, entonces Heidegger no quiere evidentemente ese método y no quiere el idealismo. Ahora, si por método se entiende lo que hay detrás de este progreso, se entiende la experiencia
en la cual aparece lo negativo, podríamos decir. Entonces, Heidegger más bien se siente cerca de esto, aunque es verdad que no lo reconoce. Él no reconoce su deuda respecto de Hegel. Aunque el modo que tiene de describirlo es muy, muy cercano a él, quiere decir que lo ha entendido. Cosa que no todos han hecho, porque Hegel es un autor difícil de entender, y Heidegger parece haberlo entendido. Y parece reproponerlo a Hegel de otra manera, aunque no lo reconoce. El lado místico de Hegel. Sí, no lo reconoce. Para usar el paralelo con Freud, hace algo semejante a lo que Freud hace con Nietzsche, que repropone Nietzsche, especialmente en la genealogía de la moral, pero no lo reconoce. Porque hay que recordar que uno de los caracteres distintivos de la filosofía moderna en general, en sistemas distintos, es su afán de originalidad, es decir, de comenzar todo de nuevo. Y así comienza la filosofía moderna misma con Descartes. Ese carácter es el que une todos los sistemas, aunque sean opuestos entre sí. Y no por nada Hegel quiere buscar el comienzo, el Anfang, que es el comienzo de todo. Lo más propio de la filosofía moderna es este carácter creador, por decir así. O sea, buscar una explicación absoluta. Si él logra encontrar este principio, ¿puede evitar posteriormente la culpa? Si él vuelve a un principio original Sí. de la inocencia, previo a la culpa, si el carácter creador está asociado a la culpa, él volviendo a ese carácter creador, ¿puede evitar la culpa o él es consciente que al crear también vuelve a introducir la culpa? No, pareciera que se vuelve a introducir la culpa. De hecho, el juego que hace con las palabras Unschuld y Schuld parecen implicar eso. Aquí habría que ver si los que tradujeron lo pusieron por su cuenta, porque la palabra es Unschuld, disculpa, coma, inocencia, en su diferencia respecto de Schuld, culpa. Probablemente ahí han puesto algo los traductores, porque en alemán no hace falta aclararlo. Ya está Unschuld con la rayita. Del mismo modo, para el griego la verdad es un privativo. Justamente lo que yo me pregunto es si la culpa aparece por la dirección equívoca que la filosofía adoptó o por el hecho mismo del ser creador de la filosofía. La culpa aparece por el haber quedado con por haberse quedado con esta idea de ente. No. ¿O viene por el hecho mismo de que, bueno... No, la culpa es la experiencia original, o es parte de la experiencia original. Sea cual sea que supone que la filosofía hubiera seguido desde el principio los caminos que él propone, lo mismo hubiera existido la culpa. Claro, más bien hubiera aparecido de una manera más plena esta experiencia de la culpa que está unida a la disculpa. De cualquier modo, aquí lo que interesa en la descripción es aletheia. Heidegger quiere explicar que con aletheia, que es privativo, alfa, privativo, pasa algo semejante que con la culpa, con Unschuld o disculpa. Es extraño que verdadero signifique algo que no tiene más algo. Podríamos dejar de lado este hecho como algo extraño y atenernos a lo que es uso corriente. O
sea, Heidegger subraya aquí no. El no. La verdad tiene un no adentro. Un carácter negativo. En segundo lugar, podemos ver en esta palabra que desvelamiento no tiene nada que ver con la afirmación y con el contexto al cual nos había conducido la definición usual de la esencia de la verdad, es decir, la concordancia y la conformidad. La palabra que usan los griegos para decir verdad no tiene nada que ver con el uso común de la palabra verdad, que es el de Aristóteles y el de Santo Tomás, como dice Heidegger expresamente. Ser velado y ser desvelado significa algo de totalmente distinto respecto de concordar, mensurarse, conformarse a. En efecto, la experiencia fundamental, que es la que aparece en esta palabra culpa y disculpa, es más bien una falta de concordia, es más bien una falta de conformidad, una falta de medida. Por eso dice Heidegger, que es muy inteligente, es algo totalmente distinto de concordar, conmensurarse, conformarse a. La verdad como desvelación es la verdad como conformidad, y la verdad como conformidad son dos cosas completamente distintas. Como si derivaran de experiencias fundamentales del todo diversas e inconciliables entre sí. ¿Ven? Aquí aparece algo muy importante también. Hay dos experiencias. Podríamos decir, hay una experiencia que es la de la concordia y en el fondo la del orden, y hay otra experiencia que es la de la discordia y la del desorden. Son dos experiencias contrapuestas espiritualmente. Es evidente que para Heidegger la experiencia de la discordia y del desorden es superior a la otra. Por eso hay que ir para atrás para buscarla. Eso también el tema de la angustia, como... La angustia es la fuente, es el motor para ir hacia atrás. Existencia auténtica, ¿no? Existencia auténtica quiere decir existencia en la verdad. Pero claramente en esta verdad, que es incompatible con la de Santo Tomás y Aristóteles. Sobre todo si en nuestro caso consideramos que también los griegos concebían la real esencia de la verdad en el sentido de una homoiosis, adecuación, concordancia. Por lo tanto, no podemos pretender demasiado de la delucidación del mero significado de las palabras, más aún, propiamente nada, y tanto menos podemos sostener que tal explicación lexicográfica, que con tal explicación lexicográfica la afirmación de la esencia de la verdad haya sido entendida originariamente por los antiguos en modo del todo diverso respecto de la definición que desde
ese entonces se hizo corriente. No podemos proceder en este modo, pero de cualquier modo sí tenemos curiosidad por el hecho de que la palabra usada por los griegos para nombrar la verdad significa algo de totalmente diverso de la conformidad. Bueno, ¿por qué dice Heidegger esto? Porque Aristóteles era griego, evidentemente, y Platón también, y entendían la verdad como conformidad. Entonces el análisis que hacemos dice no quiere decir que históricamente los griegos hayan pensado como lo que estamos insinuando ahora, sino que la palabra griega traduce una experiencia que evidentemente para Heidegger se ha perdido. Se ha perdido por esta derivación de la filosofía occidental, que es la que ya sabemos. Aunque no podamos agarrarnos al mero significado de las palabras, sin embargo, tenemos que reflexionar sobre el hecho de que la palabra que significa verdad, aletheia, es una palabra que no indica una cosa cualquiera irrelevante, sino lo que el hombre quiere y busca en el fondo de su esencia, algo que es primero y último. Lo primero y lo último. Lo que el hombre busca en el fondo de su esencia. Aquí también encontramos una diferencia respecto de Hegel. En Hegel el hombre más bien desaparece y queda el espíritu absoluto. En Heidegger el hombre es el centro. Ahí se ve más San Agustín, ¿no? Sí, más a San Agustín y a Nietzsche también. O sea, el hombre busca una especie de liberación. Sí. Algo primero y último. Hegel también habla de lo primero y lo último. Aletheia no es tal vez una palabra fundamental y originaria, etcétera. ¿Qué es lo que los griegos llamaban alethees? Desvelado, verdadero. No la aserción, ni la proposición, ni tampoco el conocimiento, sino el ente mismo. Lo entero constituido por la naturaleza, la obra del hombre y el obrar de Dios. Cuando Aristóteles dice que en el filosofar se trata perites aletheias, es decir, acerca de la verdad, no quiere decir que la filosofía deba formular proposiciones correctas y válidas, sino que quiere decir que la filosofía busca el ente en su desvelación en cuanto ente. El ente, por lo tanto, debe ser experimentado antes también en su velación, como algo que se esconde. Esta experiencia fundamental representa manifiestamente el terreno del cual solamente sale la búsqueda de lo que es desvelado. Solo si el ente es experimentado antes en su velación y en su esconderse, solo si la velación del ente circunda el hombre y lo angustia, en su integridad y en su fundamento, es necesario y posible que el hombre se ponga en obra para arrancar al ente esta velación y llevarlo a la desvelación, poniéndose él mismo en el ente desvelado. Bueno, aquí Heidegger dice muchas cosas. En primer lugar, es siempre una experiencia, que es lo que Heidegger toma de Hegel, una experiencia. Esa experiencia se tiene en la angustia. ¿En la angustia respecto de qué? Del ente en cuanto ente.
O sea, de lo que Aristóteles sintetizó como metafísica, el estudio último de la realidad. Dicho de otra manera, la metafísica no es la que hizo Aristóteles, sino la que surge de la angustia respecto de lo que hizo Aristóteles. Pero la angustia no es con el ente que se esconde. O sea, para ver si supera la angustia con la revelación. Bueno, Heidegger no dice que se supera la angustia, es que con la angustia se entra en algo nuevo. Se supera Aristóteles. Se supera Aristóteles con la angustia. Porque Aristóteles es el resumen de todo el estudio exterior de la realidad, que incluye a Dios, la naturaleza y al hombre. Pero la angustia se da ante el ente en cuanto a ente, porque se da... Sí, Aristóteles llega al ente en cuanto a ente, que abarca a Dios, etc. Pero hay que ir más allá. Y eso, en cierta manera, está supuesto para Aristóteles mismo, aunque él no lo desarrolla. El ente, por lo tanto, tiene que ser experimentado, primero también en su velación, como algo que se esconde. Esta experiencia fundamental representa manifiestamente el terreno desde el cual solamente surge la búsqueda de lo que es desvelado. Es decir, cuando uno tiene el ente delante y encuentra que el ente es algo que se esconde, o si se quiere que hay algo que se esconde detrás del ente, entonces uno puede buscar. Yo entendería más propio como lo segundo, porque con Aristóteles el ente se me muestra, no se me esconde. Sí, claro. Entonces él diría que sería una especie de conformismo quedarnos en Aristóteles. Claro, sí. Pero la angustia me hace ver que detrás de eso exactamente se esconde y que me permite superar a Aristóteles. Así es. Es una experiencia fundamental. Esta experiencia fundamental representa manifiestamente el terreno desde el cual solamente surge la búsqueda de lo que es desvelado. Por eso los idealistas y los heideggerianos siempre conservan algo de filosofía clásica y también de filosofía aristotélica y tomista, porque es parte del sistema y es parte de la experiencia. Sin este tipo de filosofía no se puede ir más allá, porque uno queda a un nivel vulgar y con ese nivel vulgar no se puede hacer esta filosofía profunda. Eso se ve muy especialmente en muchos lugares donde la filosofía fundamental es la de Heidegger o la de Hegel, y sin embargo se conserva un estudio clásico, lo cual se da especialmente en el ámbito teológico, porque en el estudio de la teología, como está configurada en muchas partes, hay una primacía fundamental de la filosofía de Heidegger y de la filosofía de Hegel, que son las que intervienen en la teología misma. Y sin embargo, como preparación a esa teología hay un estudio clásico de la filosofía. Ese estudio clásico de la filosofía, que puede durar 2 años o lo que sea, está hecho en función de esa profundización que es heideggeriana y hegeliana. De hecho, funciona así. Y funciona así no por casualidad, sino porque es una exigencia intrínseca de esta filosofía. Lo cual implica una transmutación de todos los términos teológicos. Y eso es posible por el carácter mismo sea de la filosofía de Hegel, sea de la filosofía de Heidegger. Porque ambas filosofías van a estas experiencias fundamentales y tienen un carácter místico. Eso es el centro de la situación cultural contemporánea, sobre todo considerando el ámbito teológico, que son los que estos autores consideran especialmente porque son europeos. En América las cosas son distintas,
hay más difusión de otro tipo de filosofías, más superficiales muchas veces. Bruno Forte está en esta línea, ¿no? Sí, sí, claramente. Y otros semejantes de Piero Coda, etcétera. Esto es muy difícil de entender, no es fácil de entender. No es fácil de entender porque hay que entender primero a Heidegger o a Hegel, y eso es lo difícil de entender. Y para entender a Heidegger y a Hegel hay que entender a los dos, porque si uno no entiende a Hegel tampoco entiende a Heidegger. El problema es que muchos de los teólogos que hacen teología de esta manera no entienden ni a Heidegger ni a Hegel y muchas veces ni siquiera lo leen. Directamente no lo leen. Es decir, aplican algo que lo supera. Para entender estas cosas hay que estudiarlas bien. No entiendo, ¿cómo lo aplican en teología? ¿Usan los términos? No, usan la experiencia fundamental más que los términos. Y de la angustia, del Todo vacío, eso, exactamente. Y el mismo esquema histórico, ¿no? Tampoco un libro de Forte, lo que se llama la teología como... La Trinidad, sí. Sí. La Trinidad Como historias. La Trinidad como historia. Pero habla de la... pero en el, no me acuerdo cuál de los dos que habla de la Trinidad en el horizonte de la primacía del ser, por ejemplo. La Trinidad, o sea, hablando de hace un esquema histórico, pero cuando llega a la medieval el título de una cosa era así: la Trinidad en el horizonte de la primacía del ser. Claro. Después, cuando pasa a la moderna, el primer momento es la Trinidad en el horizonte de la decadencia, no usa la palabra decadencia, pero decaimiento o de oscurecimiento del ser, una cosa así, un esquema. Sí, de cualquier modo hay que ver hasta qué punto esos teólogos entienden a Heidegger y a Hegel. Evidentemente, Rahner y von Balthasar están en una categoría superior, ¿no? Porque son autores que conocen, en primer lugar son alemanes o suizos y de lengua alemana, y conocen el ambiente cultural y tienen más connaturalidad con esto. Y esta angustia habría un cierto paralelismo con, obviamente, no tiene nada que ver, pero digo, podría comparar de alguna manera con el tema de la noche oscura. También, sí, claro que se compara con la noche oscura. El problema es que es una resolución distinta de la noche oscura, y es una noche oscura distinta, que tiene otro origen, no es el mismo origen. Pero es claramente, es decir, cuando se profundiza en la realidad se llega siempre a una instancia mística o se vuelve para atrás. O uno vuelve conscientemente a la superficialidad, lo cual prepara los desequilibrios psíquicos, o uno sigue adelante. Pero si sigue adelante puede seguir de dos maneras, o con una experiencia fundamental o con otra experiencia fundamental. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo Heidegger. Recordemos que Heidegger era católico y quería ser religioso. O sea, en Heidegger esto tiene un sentido más claro que en Hegel todavía. En Hegel hay que hacer más interpretaciones culturales, etcétera, porque era un protestante, estaba en una situación histórica muy distinta, y el conocimiento de la Edad Media y de los autores católicos era mucho más limitado. Aunque es probable que Hegel se haya convertido al catolicismo en un tiempo corto. Tiene esas cartas a la novia católica, etcétera, una amiga que tenía, y parece que se convirtió, porque habla de los rosarios que le dan como penitencia, los franciscanos, etcétera. Y después le escribe a esta chica que como ella no le impulsaba más a la piedad, largó todo.
Pero parece haber comulgado y todo, y confesado, y haberse confesado también. Sí, porque eso es lo que explica la fuerza enorme que tiene el pensamiento de Hegel. De otra manera, como construcción no valdría nada. Sería imposible que un autor que subvierte toda la lógica occidental tuviera éxito. En un siglo racionalista que se basaba sobre la lógica, para la ciencia, etc. Y que es tan difícil de leer, ¿no? Y que es tan difícil de leer y que casi nadie lee. Nos preguntamos, ¿tenemos de los antiguos un testimonio de esta experiencia fundamental del ente como algo que se esconde? Afortunadamente sí, y es también un testimonio excelso de uno de los filósofos más grandes. Y como si fuera poco, más antiguos de la antigüedad, Heráclito. Siempre vuelve a Heráclito. De él se transmite el dicho significativo, Hephaestus cryptethai philei. La naturaleza ama esconderse. El reinar soberano del ente, es decir, el ente en su ser, ama esconderse. Atención, no es el ente como ente, sino el ente en su ser. Eso es lo que está detrás de Aristóteles. Y que para captarlo hay que tener angustia, esa es la puerta de entrada. Porque si uno está tranquilo y no tiene angustia, se queda con el ente en cuanto ente, es decir, Dios, el hombre, el mundo. Así como están estructurados desde tiempos antiguos. Sea en la filosofía griega, sea en el cristianismo, que la continúa. En el nombre de la rosa, Sí. Estoico relata un trono de apenas ellos entran a la abadía, que es un juicio final. Todo bien ordenado en la realidad. Me parece que es algo semejante, es la crítica de una cosa semejante, porque describe con sumo detalle el orden celestial, lo más alto, la tierra, y lo más bajo, la condenada. Parece que está la crítica, está también a esta, ¿no? A este ordenamiento que es impactante, pero que después, detrás en el fondo hay algo más, que se esconde detrás de Dios. Bueno, siempre lo que se esconde para ellos es que detrás del ordenamiento hay algo negativo, es decir, que en el mismo Dios está el infierno, por decir así. O sea, que no existe una experiencia plena de la beatitud, sino que dentro de esa experiencia de la felicidad hay una infelicidad, hay algo que aparece que nunca se supera, que más bien es lo originario. Y por eso hay algunos teólogos que, siguiendo en esta línea, ponen el mal en Dios. Que es en el fondo lo que están suponiendo todos estos. Que lo originario es más bien esa unión del mal y del bien, en la cual prevalece el mal, como experiencia más profunda. Es una experiencia interna también, porque uno, o sea, también todos somos pecadores, digamos, y uno mismo también a veces puede experimentar esta Claro. perspectiva. Sí, el problema es que eso se puede resolver de dos maneras. Pero
Bueno, es que ontologizar no sería la palabra porque justamente se trata de una experiencia detrás del ente, ¿no? Es decir, es como lo más originario. El problema es que, no sé si lo dicen así, no sé si lo dicen, pero poner a Dios como la causa hermana, o el Dios hermano, y no en la... No estás pensando, según ellos, en el Dios Claro, en el Dios exactamente. del sistema, y acá mismo hay un desorden previo que está detrás de este orden. Eco dice lo mismo, o sea, porque en el nombre de la rosa está esto y después están un montón de símbolos de una naturaleza subvertida. Entonces el diálogo dice, ¿cómo puede ser que la naturaleza, entonces el diálogo con este de Burgos, que sería Borges, dice, ¿cómo puede ser que esto alabe porque está diciendo, ¿cómo puede ser que el mundo al revés alabe la creación se alaba por el orden? Pero entonces le responde William de Vázquez, dice, bueno, pero en el desorden mismo no está el desorden, el infierno es el cielo visto del otro lado, dice, en las frases. El infierno para mí el infierno es el cielo visto del otro lado. Bueno, hay que ver que Humberto Eco también era tomista antes, es decir, era uno de la Acción Católica que hizo su tesis de doctorado sobre la belleza en Santo Tomás. Bueno, no sé, pero, o sea, siempre está... Claro, pero es un intento de superación de esto, pues. Detrás de todo este orden, detrás en sí mismo está este desorden. Sí, pero siempre detrás hay una experiencia espiritual, que es la que... a la cual quiere llegar y pareciera como una justificación de un proceso espiritual. Hegel, más aún, usa la palabra Rechtfertigung, que quiere decir justificación. Hay que justificar una experiencia. Eso es el sentido del desarrollo filosófico. Y Bátimo parece semejante, que heideggeriano hizo la introducción a... Lo que pasa es que lo que desarrolló no está muy lejos de esta profundidad, ¿no? Porque parece haber sucumbido al afán de popularidad, más bien que entrar en la dificultad de la filosofía, porque uno que escribe como Heidegger ahora claramente no tiene muchas experiencias de éxito, porque una cosa es Heidegger y otra cosa es uno que se pone ahora a hacer lo mismo que Heidegger.